Hoy han pasado los verduleros, Las colchas. Ustedes pueden ver aquí, tenemos como un especial de nuestros libros de Gabriel García Márquez y estos son algunos de los libros que hemos leído. Para nosotros él significa mucho, creo que para muchos el escritor colombiano significa mucho, pero para nosotros está en nuestro corazón y aquí hay algunos de los libros que más adelante les vamos a contar cómo fue que empezamos a leer de él, cuáles son nuestras historias favoritas y qué les recomendamos. Si se dan cuenta tiene mucho amarillo, hasta yo estoy de amarillo. Mi esposito lindo me compró hasta una pulsera amarilla, pero es porque el amarillo significaba muchísimo para el escritor e incluso él decía que siempre y cuando existieran rosas, flores amarillas a su alrededor, él estaría bien. Les quiero compartir mis 5 libros favoritos de Gabriel García Márquez. Obviamente son muchos más y ustedes pueden elegir el que más les guste, pero aquí van mis 5. El primero no lo tengo en físico, lo leí en un tiempo muy especial para mí en Río Dulce, en Guatemala, y es la historia de El náufrago. Y me pareció bien interesante porque justo en ese año fue que encontraron al salvadoreño que había estado así en alta mar perdido por 2 años y dije, lo voy a leer. Cuando empecé a leerlo me di cuenta que fue una historia que Gabriel García Márquez publicó en su tiempo de periodista y que te cuenta la versión del náufrago y de cómo pues habían ahí sus chanchullos que el gobierno había querido tapar en su historia y cómo Gabriel García Márquez le ayuda a reivindicar esa mentira al señor que le pasó esto. O sea, vas leyendo el libro y te asfixia porque vos decís, siento el sol, siento el calor que describe, siento los mareos. Y hay una parte horrible donde él trata de cazar una gaviota y de cómo los tiburones al sentir el olor de la sangre van a atacarlo, entonces pues la soca horrible en ese libro, pero me encanta porque Gabriel García Márquez tiene esa capacidad de meterse en tu cerebro y de hacerte vivir las cosas que sus mismos personajes están viviendo. Entonces, si te gustan las historias reales, te gustan las crónicas, creo que no hay nadie mejor para contar una crónica que Gabriel García Márquez. En cuarto lugar, sin duda, es Crónica de un secuestro anunciado. Y es la historia de las personas que secuestró Pablo Escobar en su intento por dominar al gobierno, doblegar más bien al gobierno colombiano en aquella época. Y la manera en la que Gabriel García Márquez cuenta la historia de Maruja y de todos los involucrados en el secuestro te pone la piel de gallina porque vos estás en ese cuarto encerrados con ellos, vos sentís la aflicción de cada uno de ellos y todo lo que te puede pasar. Cada personaje que desaparece, cada personaje que fallece, cada personaje que es liberado, vos reís y llorás con ese libro. Entonces, la manera en que la historia está contada desde el prólogo hasta el final es totalmente valioso. Yo la leí en la universidad y creo que todos mis compañeros, al igual que yo, estábamos súper metidos en la historia, así que si quieren vivir esa experiencia se lo súper recomiendo. El tercer lugar tenemos 100 años de soledad, que es como la obra por excelencia de Gabriel García Márquez. Aquí lo tengo, este es de la Ale, pero se lo hemos robado. Y 100 años de soledad es la historia de la familia de los Buendía y de un pueblito llamado Macondo. Fíjense que al descubrir por qué Gabriel García Márquez le llama Macondo a este lugar, es bien chistoso, bien interesante y se lo voy a contar en el bonus que quiero darles del libro. 100 años de soledad te va a recordar a toda tu familia si tenés familia en pueblitos. Yo, por ejemplo, crecí en un pueblo llamado Guazapa y me remonto a la vida de pueblo, me remonto a la cordialidad que hay en el pueblo y de todas las locuras que uno se inventa en los pueblos para sobrevivir. Digo, cuando ellos salen a vender boletos de rifa, yo me acuerdo que yo hacía eso con mi abuelita también, o el hecho de que siempre se pusiera un lugar extra en la mesa porque no sabías quién podía llegar, las historias fantásticas de tus abuelitos y todas esas cosas que te remontan a Macondo te hacen ver que Gabriel García Márquez no está haciendo otra cosa más que contar la cotidianidad latinoamericana de la familia
y ese realismo mágico de cómo las cosas comunes se vuelven fantásticas. Miren, yo no sé ustedes, pero cuando es tan normal en el libro ver cómo los muertos interactúan con los vivos, eso pasa en las casas de pueblos. Pareciera que el espíritu de la familia nunca se va, nunca se muere, y creo que es por eso que 100 años de soledad es un libro que cada año podríamos leer como si fuese la primera vez. En segundo lugar tengo El amor en los tiempos del cólera. Si ustedes ya vieron la película, lean el libro que, como siempre, supera a la versión cinematográfica, aunque me gustó muchísimo. La primera vez que lo leí, obviamente quedé flechada por el amor que Florentino y Fermina se tienen al principio. Creo que de ahí viene mi fascinación porque las chicas no pierdan la costumbre de recibir y de ser, ¿cuál es la palabra? Cortejadas, de recibir cartas, de que el hombre te lleve flores. Eso es una cosa bien linda y para mí el libro tiene mucho significado porque justo mi esposo y yo la leímos juntos. Fue el primer libro de Gabriel García Márquez que él leyó, y la segunda vez que lo leí, perdónenme si no están de acuerdo conmigo, pero descubrí que realmente la gran historia de amor del libro, al menos para mí, fue la que Fermina Daza tuvo con el doctor Juvenal Urbino, porque te das cuenta que aunque no era amor a primera vista, se convirtió en un amor súper poderoso. Así que léanlo para que entiendan por qué. E incluso una de las primeras frases que en el libro salen estuvieron en los votos de mi boda, porque me parece muy lindo que alguien te pueda decir, nadie, o sea, solamente Dios supo cuánto yo te he amado, y creo que ese es el amor más bonito, cuando tal vez no sabes cómo expresárselo a la persona que amas, pero Dios sí sabe porque duramos tanto tiempo casados y esas cosas. El número 1, chan chan chan, es el primer libro que yo leí de Gabriel García Márquez cuando tenía como 13 años, es Del amor y otros demonios. Y miren, y es el favorito de la Mafe también. También es un libro que no sabes por qué si tendrías que repudiar la historia. Es como, no puedo. Si me preguntan mi parte favorita del libro, es la introducción, el prólogo. Cómo te cuentan cómo Gabriel García Márquez empieza a escribir esta historia y que surge de su trabajo periodístico. La historia empieza de esta forma. A Gabriel García Márquez le piden ir a cubrir una noticia. Están como excavando unas tumbas en un monasterio de Colombia, algo así, en una iglesia viejita, y descubren el cuerpo de una marquesita, de una niña, bueno, casi adolescente, que el cabello no le ha dejado de crecer y que lo tiene así como larguísimo. Y Gabriel García Márquez dice que recuerda una de las historias que su abuelita les contó sobre una marquesita que había muerto por el tratamiento que le daban antes a la rabia. Y entonces cuando lees esa introducción, obviamente vos querés saber de qué trata toda la historia. Entonces la historia de Sierva María, de Los Ángeles, de su papá, de su mamá, del curita de cómo trataban lo que no conocían, cómo es esa relación entre los negros, entre las culturas en Colombia. Uy, es súper enriquecedor y es súper interesante. Porque era esclavitud. Claro. Todo esto de la santería y esas cosas, creo que no puedes dejar de leer el libro. Yo creo que lo he leído cada vez que he podido, y siempre que lo veo en la librería lo vuelvo a agarrar y leo algún pedacito, y de verdad es un libro que vale la pena leerlo. Incluso María Fernanda estuvo estudiando está estudiando cine, y su directora de la escuela es la directora, ¿verdad?, de la película. Hay una película, Del amor y otros demonios, dirigida por Hilda Hidalgo, así que si la pueden buscar, búsquenla. Es muy buena, es muy bonita. El bonus que quiero decirles que vale la pena leer son estos dos libros. Ambos son biográficos. Uno es escrito por Aída García Márquez, que es hermana de Gabriel García Márquez, y Vivir para contarla, que es la autobiografía del escritor, y que entendés un montón de cosas. Yo creo que nunca
una historia es totalmente ficticia, lo hablábamos con Mafe, siempre tiene que ver la vida del autor, siempre tiene que ver los personajes que han tenido influencia en el autor, y creo que eso es lo que el realismo mágico representa, cómo la cotidianidad se puede volver mágica cuando usas la imaginación, cuando ves más allá de lo evidente, y todo esto es lo que a mí Gabriel García me ha dejado. O sea, entender que no hay nada común y de verdad, si nunca han leído a Gabriel García Márquez, creo que el objetivo de hacer este video es que empiecen a leerlo. Y este libro te va a llevar a un montón de otros libros, a un montón de otros escritores del mismo género. Y nada, creo que ese es el objetivo. A mí se me ilumina la mirada y creo que a la Mafe también, porque, por ejemplo, mi papá cuando leyó El amor en tiempos del cólera, dice que leía solamente 5 páginas al día porque no se quería acabar el libro. Muchos de ustedes nos compartieron sus obras favoritas de Gabriel García Márquez en Facebook. Hoy sí, le voy a mandar el screenshot a Mafe para Porque que lo no ponga. me lo mandó la vez pasada. Pero esta vez sí, queremos agradecer sus opiniones. Si ustedes han leído algo de Gabriel García Márquez que nosotros no hemos mencionado y que creen que vale la pena leer, porfa pónganlo en los comentarios, o inclusive si ustedes conocen algún escritor siempre del realismo mágico o de la misma época de Gabo, pues recomiéndennoslo, porque queremos seguir leyendo de escritores latinoamericanos y queremos seguir haciendo reseñas de ellos. Así que, ¿por qué de amarillo? El amarillo significa mucho para Gabriel García Márquez. Está por todos lados en su obra, así como los tulipanes significan mucho para John Green, pues ahí, ¿no? Él decía que siempre que hubiesen flores amarillas cerca de él, nada malo podía pasar. Así que con eso me voy, con eso lo dejo, pero quiero recordarles una cosa. Si ustedes se apasionan por algo como leer, si ustedes tienen el sueño de ser escritores, Gabriel García Márquez iba a ser abogado. ¿Se imaginan de lo que se hubiera perdido Latinoamérica si Gabriel García Márquez no hubiese luchado por sus sueños? Esa es una gran lección para todos nosotros. Si vos tenés un talento, si vos tenés un llamado, si vos tenés un propósito, no te rindas porque te vas a morir de hambre. Mucha gente dice, ay, ¿qué querés ser vos? Ay, yo quiero ser músico. No, niña, de eso te vas a morir de hambre. Mentiras. Si lo haces bien, si te gusta, si te apasiona, no importa cuántas veces te digan que no puedes hacer algo, hacelo. Este mes de marzo conmemoramos la vida de Gabriel García Márquez, su obra, su trabajo, pero sobre todo creo que debemos conmemorar el valor que tuvo de hacer su sueño realidad. La hermana dice una frase muy linda en el libro: Gabriel García Márquez fue un niño como todos ellos, y que llegó a ser Nobel de Literatura porque tuvo un sueño, escribir, que lo enamoró desde sus primeros años, y con la constancia, la tenacidad, la superación, la disciplina y la lucha por encima de todos los obstáculos, logró su ideal. Y como le dijo Belisario Betancourt, presidente de Colombia en el año 1982, con la pluma en alto penetró en el mundo de los escritores hacia el reconocimiento mundial. Entonces, no se den por vencidos en sus sueños, háganlo realidad, porque quién sabe si nos están privando del honor de conocer el próximo Nobel de Literatura, el próximo Nobel de Ciencia, el próximo Nobel de Matemáticas, de Educación. Yo no sé de cuántos Nobel habrán, pero hagan historia y no se queden con sus sueños. Cúmplanlos porque la humanidad los necesita.